Buen día, hermanos. Buen día. Vamos a continuar con esta porción de la Escritura en la primera epístola del apóstol Pedro. Y vamos a comenzar del capítulo 1, versículo 1. Vamos a ser breves en cuanto a algunos asuntos que el apóstol Pablo, a pesar de que él es identificado en las Escrituras como un hombre perteneciente al vulgo, un pasaje que nos habla acerca de nuestro apóstol es en Hechos capítulo 4. Lo que es importante resaltar esto, lo que dice la Escritura, y en cuanto a lo que conocemos del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando Pedro y Juan estuvieron delante del concilio de los saduceos, de los judíos, nos dice el versículo 13, el capítulo 4 de Hechos, que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Decíamos, que la Escritura nos habla acerca del apóstol como una persona del vulgo y sin letra, un hombre tosco, Pero así como Pablo, también habla acerca de sí mismo, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 6, dice que él era un hombre tosco en palabra, pero no en entendimiento. Y en estas epístolas, en las epístolas del apóstol Pedro, podemos descubrir esa realidad, que a pesar de que el apóstol Pedro, de que este hombre pescador, un hombre tosco, recio, un hombre, digamos, como lo dice la Escritura, como lo identifica la Escritura, del vulgo y sin letra, en sus epístolas se encuentran una impresionante y maravillosa fuente de sabiduría y doctrina en cuanto al Evangelio, en cuanto a la persona de Dios, en cuanto a los propósitos de Dios para con su iglesia. Es una fuente impresionante de sabiduría y no vamos a hacer lugar, no vamos a tener el tiempo, ni tampoco tal vez la capacidad de escudriñar con profundidad lo que se encuentra en esta epístola. Pero vamos a comenzar con lo que el Señor nos ha dado y lo que seguramente es suficiente para estos tiempos, pero seguramente el Señor tiene cosas preparadas mayores para que nosotros vayamos descubriendo, y se nos sean reveladas a través del ejercicio de la práctica, de la lectura, del estudio bíblico, y más en estas epístolas que son riquísimas en doctrina y en sabiduría. El apóstol Pedro, en el versículo 1, vemos que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El versículo 1, el autor de esta epístola se presenta y se identifica a sí mismo, con el nombre y con la autoridad que el mismo Señor Jesucristo le había dado en persona. El mismo nombre y la misma autoridad que el Señor Jesucristo le había asignado. Esto lo encontramos en Juan, en el capítulo 1, versículo 42, y también en la misma carta de Juan, en el mismo Evangelio de Juan, mejor dicho, en el capítulo 21 y versículo 17, donde el Señor Jesucristo le da a él un nombre. Le da un nombre, se presenta como Cefas y el Señor lo llama, y le da el nombre de Pedro. Que más adelante podemos relacionarlo, con lo que el mismo apóstol Pedro enseña en los capítulos siguientes. Esta carta fue dirigida y es dirigida, a pesar de que fue escrito hace siglos, hace miles de años, está dirigida a cada uno de los creyentes que están esparcidos alrededor de este planeta, a cada uno de ellos, va dirigida
esta epístola de los esparcidos en las 5 de las 6 provincias que conformaban Asia Menor. Esto es lo que nos habla acá. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En donde eran los lugares donde se hallaban, ¿no? Tanto sean los judíos que habían sido esparcidos por el Imperio Romano, ¿no? Por los distintos exilios y expatriaciones que habían acontecido al transcurso de la historia, pero también, ¿no?, a los creyentes, a los cristianos gentiles, de la fracción gentil que se hallaban en esos lugares. Y por eso podemos decir que es dirigida y va dirigida a cada uno de los creyentes, ¿no?, en estos días esparcidos alrededor del mundo. Esta carta es personal y va dirigida a los creyentes. En esta carta, ¿no?, en este versículo 1, ¿no?, el apóstol se dirige a los que le consideraban como autoridad de la iglesia del Señor y director, ¿no?, de la obra evangelística que se llevaba a cabo en esos lugares. En Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 9, podemos encontrar, ¿no?, que cuando el apóstol comienza, ¿no?, cuando el apóstol comienza su primer discurso, ¿no?, luego de que el Espíritu Santo vino, ¿no?, al aposento alto y llenó de Espíritu Santo, ¿no?, fueron llenos del Espíritu Santo aquellos 120 que se encontraban allí y comenzaron a hablar en distintos idiomas y todos aquellos que se encontraban en ese lugar, ¿no?, que venían a comerciar, que habitaban ahí, que estaban de paso, al escuchar a los discípulos del Señor, lo oían predicar el Evangelio, los oían predicar el Evangelio de Jesucristo en sus idiomas, en sus respectivos idiomas. Y una de esas, ¿no?, ciudades o localidades nos dice que eran Asia y Capadocia. En Hechos capítulo 2, versículo 9, dice, vamos a partir del versículo 7, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, etc., ¿no? Podríamos decir de que muchos de aquellos que escucharon en ese momento el discurso de Pedro, ¿no?, y la Escritura nos habla de que luego de ese discurso se convirtieron en una gran multitud a Cristo, conocieron a través de la prédica, ¿no?, de la predicación de Pedro a Jesucristo. Podemos nosotros entender de que en estos lugares de Asia Menor, en estas localidades de Asia Menor, ya se encontraba, ¿no?, ya había comenzado la obra del Evangelio en esos lugares. Y Pablo se dirigía a aquellos. En el versículo 2, ¿no?, comienza a desenredarse y a desmarañarse una gran, ¿no?, como habíamos dicho al principio, ¿no?, una gran fuente de sabiduría y doctrina, ¿no?, de parte del apóstol. Por supuesto, no es el Espíritu Santo que nos capacita en nuestra torpeza, en nuestra debilidad, a hablar verdades profundas, a transmitirlas, a poder expresarlas, a poder compartirlas. Y Pedro dice en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En este saludo, ¿no?, en este saludo del versículo 2, comenzamos a ver cómo las palabras, ¿no?, cómo esta carta comienza a adquirir un carácter, ¿no?, de revelación. Un carácter trinitario, porque se nos habla de la presencia de Dios
de la santificación del Espíritu, ¿no? Y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la obra trinitaria de salvación. El versículo 1, el versículo 2, y en este saludo decimos que comienza, ¿no?, a desarrollarse doctrina en cuanto a la obra trinitaria de salvación. Primeramente, escogidos. Y aquí también, ¿no?, es incluida la doctrina de la elección. Cómo el Señor eligió y predestinó, seleccionó a aquellos que iban a ser salvos. El Señor nos escogió a cada uno de nosotros los creyentes desde antes de la fundación del universo. A cada uno de los creyentes. Y decíamos, ¿no?, que adquiere un carácter trinitario y nos habla acerca justamente de la obra trinitaria de salvación. Primeramente, escogidos por Dios. Segundo, santificados por el Espíritu Santo. Esto es, justificados, limpiados, apartados, puestos aparte por el Espíritu Santo. Y redimidos. Y redimidos por la sangre redentora de Jesucristo. Esta sería la obra trinitaria de salvación de la cual Pablo comienza a hablar y nos explica, ¿no?, nos habla de cómo funciona, de cómo funciona la salvación. Y nos habla de cómo funciona. Nos explica de cómo funciona, cuál es el procedimiento que Dios dispuso para la salvación. Y no el que muchas veces nosotros los seres humanos confundimos o tratamos de interpretar. La palabra de Dios se explica a sí misma. La palabra de Dios se da a entender por sí sola. Es cuestión de prestar atención y de no torcer la palabra. Dice que fuimos elegidos por la presciencia de Dios. La presciencia, el preconocimiento de Dios, constituye la base de la elección. La presciencia, el preconocimiento de Dios constituye la base de la elección que Dios ha hecho ya, de aquellos que han de ser salvos. El Señor sabía de antemano, ¿no?, y decíamos que esto constituye la base de la elección de aquellos que han de ser salvos. Pero la presciencia de Dios no es un simple conocimiento intelectual de parte de Dios. No es solamente el preconocimiento intelectual de Dios, sino, un preconocimiento intelectual de lo que va a pasar, sino que esta presciencia conlleva una acción afectiva, una acción de amor, de la voluntad de parte de Dios. El Señor conoce quiénes han de ser salvos, pero esto es accionado, ¿no? El Señor elige, el Señor, ¿no?, hace la elección por amor, por una acción afectiva. Esto no se trata de algo arbitrario de parte de Dios. Dios no es un ser arbitrario que pone las reglas y listo. En todo, ¿no?, la Escritura, el apóstol Juan nos enseña que Dios es amor, que su naturaleza es amor, que Él ama por naturaleza. Y todo lo que hace, todo lo que es y todo lo que dispone es en base a su naturaleza. Si el Señor ha escogido, si el Señor ha elegido, es por amor. Pero podemos nosotros continuar y vemos que el propósito y el fin de todo esto, de la elección de Dios, de la santificación del Espíritu y de la redención en la sangre del Señor Jesucristo, el fin de todo eso es capacitarnos y movernos a la obediencia del Evangelio. El Señor nos ha escogido y su Espíritu Santo nos ha apartado, nos ha consagrado, nos ha puesto, ¿no?, a disposición de Dios, porque sabemos de que todo lo que es puesto al servicio de Dios debe ser santificado.
todo aquel que se pone al servicio del Señor debe ser santificado, debe consagrarse, como nuestro hermano Dylan, ¿no? También nos ha explicado en la cena. Debemos nosotros ponernos a cuenta con Dios, todo creyente. Y esto se lleva a cabo, a causa de que el Señor nos ha capacitado. El Señor nos ha movido, nos ha llevado, nos ha trasladado a la obediencia del Evangelio. Este versículo pone en evidencia la incapacidad del hombre sin la intervención divina. En Romanos 8:7 nos habla acerca de nuestra incapacidad, de nuestra naturaleza. Dice que no podemos ni queremos, que no hay poder ni voluntad en el hombre para cumplir, para cumplir y obedecer a los mandamientos de Dios. No hay poder ni capacidad. No hay voluntad ni capacidad en el hombre sin que Dios intervenga, sin que su misericordia intervenga, sin que Él obre para que nosotros cumplamos con su voluntad. El hombre no quiere eso. Eso es evidente y eso cada uno de nosotros los creyentes lo padecemos. Aunque muchas veces querramos ocultar esa debilidad, esa falencia que en cada uno de los creyentes hay. Tapamos nuestras debilidades con obras de justicia. Queremos nosotros ocultar eso, que no se note. Pero existe ese padecimiento del verdadero creyente, que continuamente y constantemente debe someterse a la voluntad de Dios, humillarse delante del Señor para que el Señor haga su obra en nosotros. Porque la Escritura es clara en cuanto a nuestras propias obras de justicia. Son trapos de inmundicia delante del Señor. Versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto lo habíamos observado, lo habíamos visto. Y decíamos que bueno es bendecir al Padre. Y es algo que todo creyente debe practicar y debe enseñar a todos los hombres. De esto se trata el evangelismo. De esto se trata el evangelismo. Transmitir, llevar, dar a conocer el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El bendito nombre de nuestro Padre Celestial. Es importante de que el creyente practique, bendiga, sea un ejercicio diario, constantemente bendiga el nombre del Señor. Y que a su vez enseñe a otros a hacerlo. De esto se trata el culto. De esto se trata el culto. Esto se trata el servicio de la predicación, de la enseñanza, de los sermones en la congregación, es de enseñarnos, animarnos, motivarnos a través de la palabra de Dios a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca en el Antiguo Testamento se había conocido a Dios como Padre. Sin embargo, Jesucristo nos enseñó y nos dio a conocer a Dios como el Padre. Un versículo que nos hable referente a esto es Juan capítulo 14, versículo 7. También decíamos que el Señor Jesucristo en todo su ministerio se refirió a Dios como su Padre. Salvo y excluyendo el momento de la separación en la cruz, cuando Él clamó a Dios. Cuando Él clamó a Dios. Decíamos que la gloriosa razón por la cual bendecimos al Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo es a causa de su grande y maravillosa misericordia, que tan oportuna es. La misericordia de Dios es el socorro inmediato de parte de Dios. Su misericordia es grande, no es pequeña. Su misericordia es abundante,
no escasa. Su misericordia es infinita. La misericordia de Dios alcanza y cubre el universo. Es por eso que hasta el día de hoy la oportunidad de salvación para el incrédulo está al alcance de su mano. Porque la misericordia de Dios opera y obra y abunda para todos. Decíamos, ¿no?, que esta es la razón, ¿no? El versículo 3 nos habla y nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. A través de su grande misericordia Él nos hizo renacer como parte de su providencia perfecta en la salvación. Esto es lo que hace perfecto, ¿no?, la obra de salvación. El Señor nos da un nuevo corazón. Es algo que estamos aprendiendo y que nuestro hermano Fidel nos está enseñando con mayor profundidad, ¿no?, y cátedra, bien podemos decir. El hecho de que el Señor nos ha hecho renacer, el hecho de que el Señor nos hace renacer, es a causa de su gran misericordia. Y es tan necesario este nuevo nacimiento, es tan necesario este nuevo nacimiento para poder decirlo así, para completar, ¿no?, la salvación del creyente. Es que necesitamos una nueva vida, necesitamos un nuevo corazón, necesitamos un nuevo espíritu. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que los tenemos anotados porque nuestro hermano nos está enseñando en cuanto a ello. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, nos habla de que también tenemos una mente nueva. Necesitamos una mente nueva. Es por esto que es tan necesario, ¿no?, ser renacidos, como el Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo, la importancia de nacer de nuevo. ¿Cuán importante es el nuevo nacimiento para el hombre? El Señor Jesucristo le da una importancia que es de arriba. Le da una importancia sublime a este hecho, a este acontecimiento. Y le enseña a Nicodemo, porque le es necesario al hombre nacer de nuevo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo le es fundamental, esencial. Es inmensamente necesario que el hombre nazca de nuevo. Y como bien nuestro hermano nos recuerda, ¿no?, ese nacimiento que es de arriba, del Espíritu y la palabra. Renacer del Espíritu y de la palabra. No existe un mecanismo, no existe un sistema, no existe una fórmula. Es necesario, ¿no?, es necesario de que el Señor en su gran misericordia nos haga renacer, nos dé una nueva vida, un nuevo ser. Este nuevo nacimiento tiene como propósito hacernos andar en una esperanza viva, en una esperanza real, viva en sí misma, en cuanto a fruto, viva en sí misma en cuanto a acción, porque esa nueva esperanza actúa en nosotros, dando frutos de obediencia. Esta nueva esperanza, esta esperanza viva, produce en nosotros vida, gozo y obediencia. El apóstol nos dice, ¿no?, nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza que en sí misma es viva y que produce vida en el creyente. Esta esperanza no está basada ni fundamentada en cosas terrenales, que son pasajeras, que perecen, que son vanas. Muchas personas pueden poner sus esperanzas en lo material, en lo afectivo, en lo emocional, pero todo eso va a ser deshecho. Esa esperanza es temporal, pero la esperanza viva que produce este nuevo nacimiento en nosotros es
para vida, es para eternidad. Hay una esperanza real que ha de cumplirse, que ha de sostener nuestra fe en este mundo. Esta esperanza viva, decíamos, que produce vida y gozo y obediencia. Esta esperanza viva descansa y es sostenida por la realidad de la muerte y la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Es aquí y ahora. Es sostenida. El Señor ha muerto y resucitado. El Señor Jesucristo ha resucitado de la muerte. Y es eso lo que confirma, ¿no?, la veracidad, la realidad de esa esperanza que nosotros los creyentes tenemos. Tanto el Evangelio como la esperanza que en el Evangelio se guarda son verificadas, son confirmadas por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ello, ¿no?, está fundamentada nuestra esperanza, en que nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados de cada uno de nosotros y que al tercer día resucitó entre los muertos. Si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Sería en vano creer o esperar una vida nueva, una vida eterna, una vida después de la muerte. Es importante tener en cuenta que es un hecho real la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que confirma nuestra fe, es lo que avala la esperanza que tenemos, ¿no?, en el día de la redención. El Señor nos sostiene a través de estas cosas y en ello descansa nuestra fe. El versículo 4 continúa y nos habla y nos dice lo siguiente: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Estos dos versículos, ¿no?, que siguen adelante son tan confortantes y llenan de tanta paz al creyente. Y vamos a ir viendo por qué. Decíamos, ¿no?, esta esperanza viva que el nuevo nacimiento produce en nosotros, no es por causa de la herencia, es por causa, o es causada por la herencia puesta delante de nosotros. Esta esperanza viva que nos habla el versículo 3, es sostenida y es a causa de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Esa herencia puesta delante de nosotros, la cual nos mantiene firmes sin fluctuar. Hebreos capítulo 10, vamos a leer porque es un pasaje muy textual en cuanto a esto. Capítulo 10, versículo 23. Vamos a partir del versículo 22. Acerquémonos con gozo sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta esperanza, esta herencia que nos aguarda, ha sido preparada. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que era necesario de que Él se vaya, de que Él partiera, ¿no?, y de que Él a donde iba a preparar morada para nosotros. Y aquel que prometió es fiel. Versículo 23 dice: el que prometió, y porque fiel es el que prometió. Y es este el fundamento de nuestra esperanza. Nos aguarda una herencia. Nos aguarda una herencia. Y el que prometió es fiel. Versículo 4 nos habla, el versículo 4 nos habla acerca de esta herencia. De esta herencia que es
incorruptible. Esta herencia no morirá, como la esperanza que el mundo ofrece, que es puesta, como habíamos dicho, en lo que perece, en lo que se desvanece, porque aún la esperanza de salvación que tiene el mundo está fundamentada, ¿no?, en cosas que perecen, está fundamentada en ignorancia. El mundo, tal vez, no podemos observarlo, no, en el mundo religioso, que pone su esperanza en rituales, que pone su esperanza en fundamentos sin doctrina, sin conocimiento. Muchas personas creen que cuando se mueren van a ir al cielo, porque no mataron, porque no robaron, porque fueron buenas personas según su propio parecer. Y la Escritura nos enseña que el necio se apoya en su propio parecer. Para el necio todos sus caminos son correctos. Y sabemos que la necedad solamente la quita, solamente lo quita, ¿no?, la nueva vida que el Señor nos da. Porque somos necios por naturaleza. Todos nos habíamos descarriado y andábamos según como nos parecía. Tuvo que interceder el Señor en nuestra vida para darnos una nueva mente, para darnos entendimiento, para darnos luz y ver con claridad. Esta herencia es incorruptible, no está sujeta a corrupción ni puede deteriorarse en absoluto. No se puede deshacer, no se desvanece, no muere ni puede ser destruida. Esta herencia es incontaminada, o sea, no se mancha, no se turbia, es totalmente pura, no puede contaminarse de ninguna manera con suciedad ni con las impurezas del pecado. Esta herencia que nos aguarda está libre de defectos, es perfecta. Esta herencia es inmarcesible, no mengua, mejor dicho, no se opaca, no se debilita, no es más o menos buena a veces, sino siempre. Es inmutable y no cambia ni varía. Es de la misma naturaleza de nuestro Señor y Dios. Santiago capítulo 1 versículo 17 nos habla acerca de esta realidad. Santiago capítulo 1 dice, versículo 17. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Esta herencia que nos aguarda, como todo lo que es de Dios, es perfecto e inmutable. La palabra de Dios es perfecta e inmutable. Su voluntad es perfecta e inmutable. Y todo lo que Él ha preparado, ¿no?, para sus hijos, para aquellos que Él ha llamado y ha escogido, es perfecto e inmutable. Es por esta razón que podemos confiar en este Dios. Es por eso que podemos confiar en estas promesas que Dios nos ha hecho. Es por eso que podemos confiar en su palabra. Porque Él es inmutable. En Él no hay sombra ni variación. Como todo lo que Él ha preparado para su pueblo. Decíamos que además de esta... además, ¿no?, de las virtudes que se encuentran en esta herencia reservada, a pesar, ¿no?, y además de todas estas virtudes que esa herencia que nos aguarda, como acabamos de ver, ¿no?,
esta herencia está colmada de virtudes. Pero aparte de eso, está puesta a salvo. Esa herencia que el Señor ha preparado para nosotros no puede ser arrebatada, no se nos puede quitar. No se puede perder. ¿Por qué? Porque está a salvo. Está resguardada, no en una caja fuerte que puede ser violada o en un banco que puede ser robado, sino que está en los cielos. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 20, donde el ladrón no hurta ni el orín corroe. Está puesta a salvo esta herencia. No se puede perder. Versículo 5. ¿No? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Podemos decir nosotros que si bien esta herencia es perfecta, y no se puede echar a perder, suele surgir esta pregunta. Si bien esta herencia no se puede perder, ¿acaso yo me puedo perder? ¿Puede ser que yo me la pierda? Esa herencia está ahí y nadie la va a quitar de ahí. Pero puede ser que yo la pierda. El apóstol nos contesta a través de la palabra del Señor. El Señor nos contesta a través de la epístola del apóstol. Y nos responde con un rotundo no. ¿Podré perderme yo? No, porque estamos resguardados por el poder inquebrantable de Dios. Versículo 5 dice que soy guardado, para vosotros que soy guardado por el poder de Dios. Yo he escuchado de muchas personas, no, ese temor, esa inquietud. Esa inquietud de que si realmente llegaré. Lo he escuchado, ¿no? En dos sentidos, ¿no? En la inquietud del temor, de la inseguridad, de la incertidumbre que uno puede llegar a tener, pero también en aquellos que se esfuerzan por no perderlo. Que a su vez tienen esa misma inquietud y por esa razón se esfuerzan y luchan y hacen pero la Escritura es clara y dice que somos guardados por el poder de Dios. El creyente, aquel que ha sido elegido por Dios, aquel que ha sido escogido, aquel que ha sido, como dice la Escritura, ¿no? Como venimos leyendo, aquel que ha sido santificado por el Espíritu Santo, aquel que el Señor llamó, puso aparte y llevó a los pies de Jesucristo, aquel a cual se le ha hecho esta promesa, aquel que ha nacido de nuevo, puede tener la seguridad y tiene la garantía de la palabra de Dios que nos dice que somos guardados por el poder inquebrantable de Dios. Esto es por medio de la fe y es a través de ella. Es por medio de la fe y a través de la fe, ¿no? Es que somos guardados y sostenidos en nuestras debilidades y defectos, los cuales abundan en nuestra naturaleza. En nosotros abunda, en nuestra naturaleza abunda la debilidad y abundan los defectos, abunda el error. Es por esto la exhortación es constante. No ignoremos, no erréis. En esto pensad, el Señor quiere que nosotros tengamos una conciencia clara en cuanto a esto. Su palabra es clara en cuanto a esto. Mediante nuestra propia fuerza nada podemos hacer. No tenemos la fuerza suficiente como para sostenernos con nuestras manos, para asirnos
de la salvación. Es necesario que el Señor nos tome. Nada podemos hacer nosotros para combatir las acechanzas del maligno, sino que es el Señor mismo que nos tiene que revestir de Cristo. Es el Señor que nos guarda. Nuestra hermana Lela daba testimonio recién de que ella, a pesar de que las cosas no han cambiado en su entorno, ella se siente con paz. Ella se siente con paz porque el Señor hace acampar alrededor de su pueblo, alrededor de sus hijos, ejércitos de ángeles. Él es el que nos sostiene en nuestras debilidades. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que nos sostiene. En todos estos mensajes, ¿no? que hemos visto a través del Antiguo Testamento, de estas batallas épicas, hemos visto este protagonismo de parte de Dios. Que la victoria que el pueblo de Israel, iba teniendo a través y a lo largo de su historia, todo fue causado y todo fue provisto, la victoria fue provista por el Señor. Batallas, ¿no? Podemos decir injustas en cuanto, ¿no? a número. 300 israelitas contra 10.000 y miles de enemigos. Podemos ver nosotros la obra maravillosa de Dios, ¿no? Y cómo el poder de Dios sostuvo a su pueblo durante 40 años en el desierto. Algo que sería virtualmente imposible para el hombre, sostenerse durante 40 años vagando en el desierto. Algo que sería imposible. Sabiendo, ¿no? las dificultades, sabiendo, ¿no? los padecimientos y sabiendo la debilidad del ser humano, la fragilidad del ser humano en ambientes tan inhóspitos y en climas tan extremos y en escaseces, ¿no? que son fundamentales como el agua y el alimento para el hombre, para la vida. Es por eso que en el desierto no hay población. El desierto es un espacio de terreno en el cual no habitan los hombres. Es un lugar en donde el hombre es muy difícil, ¿no? que el hombre pueda subsistir. Y en todo esto vemos que es el Señor, es nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor Jesucristo, quien obra con poder en nosotros. Es el Espíritu Santo que intercede. Es el Espíritu Santo que nos llena de valor, de fortaleza. Es el poder de Dios operando en nosotros. Por eso, hermanos, podemos estar tranquilos y descansar, porque sabemos que somos guardados por el poder inquebrantable de Dios, mediante la fe. Es importante, ¿no? que nuestra fe sea genuina. Y aún eso el Señor provee. Somos los creyentes guardados por el brazo poderoso del Altísimo, con el fin de alcanzar la salvación. Si nosotros analizamos este versículo, podemos dedicarnos simplemente a glorificar el nombre de nuestro Señor. Si nosotros analizamos lo que nos dice el versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, nosotros podemos no dedicarnos simplemente a adorar el nombre del Señor, porque Él ha provisto de todo lo necesario para alcanzar la salvación para el creyente. Puede ser que hayan cosas que dificulten nuestro andar, pero nunca, por más grande que sea, eso puede impedir, ¿no? La dificultad puede impedir que nosotros alcancemos la salvación, porque somos guardados para alcanzar, ¿no? Porque el fin de que nuestro Señor y Dios nos guarde el propósito es que nosotros alcancemos la salvación. Estamos nosotros a su cuidado. Estamos nosotros al cuidado de Dios para no perderla, sino alcanzarla. Segunda de Tesalonicenses
capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirma y guardará, os afirmará y os guardará del mal. Fiel es el Señor para sostenernos, para confirmarnos y guardarnos del mal. Es por esta razón que nosotros podemos descansar en Cristo. El Señor Jesucristo nos enseña y nos dice, vengan a mí los que están cansados, llevad mi yugo es liviano, yo os haré descansar. Es en Él en donde hallamos reposo, es solamente en el Señor. Si nosotros nos ponemos a ver las dificultades que se nos presentan a causa de nuestra debilidad, sabemos, somos conscientes de que no podemos nosotros sostenernos por nuestra propia fuerza. No podemos nosotros alcanzar por nuestra propia fuerza o voluntad, sino que es Dios quien tiene que operar a lo largo de nuestro peregrinar en esta vida. El Señor tiene que obrar constantemente, ¿no? Su misericordia tiene que ser grande, y es grande porque tiene que ser grande, para que constantemente Él esté renovando nuestra fuerza, Él esté consolándonos en cada situación, para que Él esté obrando con poder constantemente, porque somos débiles, somos inconstantes. Decíamos, ¿no?, que esta salvación se consumará, esta salvación, ¿no?, el versículo 5 nos dice que tendrá, ¿no?, su manifestación en la revelación del día postrero, en el último día, en aquel día en donde nuestro Señor venga en gloria. Ahí ha de completarse, de culminar, ¿no?, porque la salvación va a ser absoluta. La salvación, ¿no?, y todo este peregrinar va a concluir, porque vamos a pasar, ¿no?, a glorificar al Señor. Versículo 6 dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y decíamos que es así como todo esto se convierte en un glorioso motivo de alegría para el creyente. Todo lo que acabamos de leer y observar, ¿no?, todo eso constituye un motivo, ¿no?, glorioso, un motivo de alegría para el creyente. Hemos oído acerca de cómo el Señor opera, cómo Él nos guarda, Él nos reserva, Él hace la obra en nosotros para que nosotros alcancemos. Y todo esto a nosotros nos da un consuelo y nos llena de alegría. El oír de que estamos resguardados en su brazo poderoso. Saber, tomar conciencia de eso. De que no solamente nuestra recompensa, nuestra herencia, lo que el Señor ha provisto para nosotros en los cielos, está cuidado por Él para nosotros, sino que aún nosotros estamos guardados y cuidados por Él, provistos por Él, para poder llegar a alcanzar la salvación en el último día. Todo eso se convierte en un motivo inefable de alegría, en un motivo grandioso de alegría y de gozo para el creyente. Sabiendo que no solo le espera una herencia segura en los cielos, sino que Él mismo es guardado por Dios en la plenitud de su poder y de su voluntad. Porque es a causa del poder y de la voluntad de Dios que somos cuidados, que somos guardados por Él. Pedro comienza aquí en el versículo 6 a acentuarse en los sufrimientos superficiales y pasajeros, puesto que la visión, la nueva visión que tiene el creyente, aquel renacido, ¿no?, ya no tiene una visión terrenal, ya no tiene una perspectiva de la vida terrenal, sino una perspectiva de la vida espiritual, celestial, donde podemos ver en eternidad, donde se nos deja ver en esta nueva vida, ¿no?, lo eterno. Ahora en la fe podemos contemplar lo eterno. Antes, ¿no?, calculábamos los días, las semanas, los meses, hacíamos cuenta con los años,
Pero ahora sabemos y podemos ver más allá de este tiempo terrenal. Decíamos, ¿no?, que es un motivo de alegría. Todo esto constituye un motivo de alegría para el creyente, que no solo le espera una herencia segura. Y decíamos que Pedro comienza a acentuarse en los sufrimientos superficiales y pasajeros. La visión eterna que nos provee el nuevo nacimiento nos da una nueva perspectiva de la vida, ¿no?, y sus sazones. El nuevo nacimiento nos da una nueva perspectiva. El versículo 6 dice si es necesario. Pedro comienza aquí a hablarnos acerca de los padecimientos y las aflicciones. Dice, en cual nos alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto de ser necesario, esto de que si es necesario, no nos habla acerca de un potencial recurso que Dios utiliza en algunos casos. O sea, Dios no utiliza el recurso de las diversas pruebas, de las aflicciones, en algunos casos, en algunos creyentes. No es que está diciendo si es necesario, porque para todo es necesario. Para todo creyente es necesario padecer por las aflicciones, ¿no?, en las diversas pruebas. Si es necesario, nos habla en cuanto a la prolongación temporal de las aflicciones. El Señor nos dice que Él no nos da prueba que no podamos soportar, pero no nos dice que no nos va a probar, no nos va a dar prueba. Dice que no nos va a dar prueba que no podamos soportar, y que con la prueba nos va a dar Él, ¿no? En cada prueba Él nos da ¿qué? ¿No? La salida. Él provee, aún en las pruebas nos provee. La Escritura también nos habla, es por esta razón que tanto sea Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, nos habla de lo importante, nos señalan la importancia de las pruebas y la disciplina de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 10, también nos habla acerca de esas pruebas, ¿no? Cómo el Señor nos disciplina a través de las pruebas. Y nos dice que es necesario que todo aquel que Él toma como hijo, ¿no?, lo tiene que disciplinar. Disciplina. Disciplina a todo aquel que toma por hijo. Es necesario para cada uno de nosotros. Santiago nos habla, ¿no?, acerca de los frutos que produce la prueba. Y la actitud, como nosotros debemos recibir esas diversas pruebas. Una actitud de gozo, de alegría, sabiendo de que el Señor, ¿no?, está forjando nuestra fe, para que tenga su obra completa. Dice Santiago, ¿no? Decíamos del versículo capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, pero hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor quiere forjar nuestra fe, quiere que nuestra fe produzca. Y decíamos también, no citábamos Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 10, dice, y habéis ya olvidado, dije 12, Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 10. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijos míos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
La Escritura es clara en cuanto a las aflicciones de las diversas pruebas, ¿no? Tienen un propósito benéfico para cada uno de nosotros. Las pruebas y sus siguientes, ¿no? y sus siguientes principios. Estas pruebas no deberían, ¿no? Como comienza el versículo 6, en la cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Estas pruebas no deberían reducir el gozo del creyente. Estas pruebas que el Señor nos da no son para reducir el gozo del creyente. Es por esta razón que Santiago nos exhorta diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas no deben reducir el gozo del creyente. Las pruebas no perduran, son por un poco de tiempo. Las pruebas sirven a un propósito definido, afligirnos. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra esperanza sea puesta en el Señor, para que nuestras aflicciones dependamos nosotros y clamemos al Dios de las misericordias. El Señor nos enseña, ¿no?, a través de las pruebas. Estas pruebas producen tristeza y aflicción. Estas pruebas se presentan en diversas maneras. Estas son las características de estas pruebas que Dios nos da. El Señor no nos aflige, ¿no?, por gusto. El versículo 7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe, hermanos, debe ser puesta a prueba. La fe del creyente debe ser puesta a prueba. Por eso nosotros debemos sentirnos, ¿no?, bendecidos y gozosos cuando padecemos aflicción a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor nos hace partícipe de la disciplina que Él les infunde a sus hijos. Nuestra fe debe ser puesta a prueba, debe someterse a ellas. Nuestra fe debe ser examinadas y ejercitadas en las aflicciones. Deben ser fortalecidas por las aflicciones. El Señor no nos aflige de gusto, no nos aflige por placer. El Señor no es un sádico, nuestro Padre Celestial no es un sádico que se complace en hacernos sufrir, que es lo que muchos tal vez piensan. Es lo que muchos tal vez piensan, es el concepto errado, ¿no? Porque vemos hoy el mundo cristiano de que todo es felicidad, todo es bendición, todo es prosperidad. Esa es la verdadera vida cristiana. Acá no hay alegría, no hay espíritu, ¿no? Muchos tienen una interpretación, un concepto errado de lo que es, ¿no?, la vida del creyente. Aún en las aflicciones nosotros participamos de ese gozo, nosotros participamos de esa esperanza, aún en esas pruebas, ¿no? Porque sabemos de que nuestro Señor no nos aflige de gusto, sino que en su santo y sabio amor Él nos somete a esas pruebas. ¿Para qué? Para hacernos bien, para perfeccionarnos en su voluntad. El Señor nos hace partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué sentido tendría vivir una vida cristiana sin, ¿no?, ser partícipe de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿qué sentido, qué razón de ser tendría? ¿Qué clase de vida espiritual estaríamos viviendo? ¿Qué clase de comunión
y de participación tendríamos con nuestro Señor Jesucristo? Si cuando Él dijo a sus discípulos y nos dice a través de su palabra de que si a Él llamaron Belcebú, ¿cuánto más a nosotros? Si a Él abofetearon, ¿qué podemos esperar nosotros en este mundo y del mundo? ¿Qué otra cosa podemos esperar? Que ser afligidos, que ser llevados, encarcelados, de ser marginados, despreciados, discriminados. Y hay cosas aún peores, hermanos. Que como bien siempre nos dice nuestro hermano Fidel, el Internet puede utilizarse como un instrumento de bendición. Y a veces uno tiene acceso a realidades de las cuales no nos podemos imaginar. Como por ejemplo el padecimiento de nuestros hermanos en los lugares, en los cuales se somete a los creyentes, a marginación extrema, a violencia y hasta muerte. Uno puede ver a través de Internet cosas que nosotros no esperaríamos nunca en este país, pero que la palabra de Dios nos habla. Creyentes, parece loco a los tiempos que vivimos hoy, podríamos decir, qué falta, qué pocas sensibilidad o qué carencia de morales, pero sabemos de que hay creyentes que han padecido la muerte, que han sido quemados vivos, que son decapitados, que son lapidados, hermanos que que entregan su vida a diario por el Evangelio. Y decíamos que el Señor nos somete a ella y nos hace perfectos, nos perfecciona a través de las aflicciones. Y el Señor ha hecho esto con esta congregación, ha hecho justamente esto con esta congregación. El Señor nos ha hecho padecer por situaciones diversas, cada uno en particular, y también, en cuanto a lo congregacional, hemos padecido situaciones que nos han puesto, que nos han puesto en momentos críticos. Pero el Señor ha provisto de consuelo, y el Señor a través de esas pruebas, de esas dificultades, de esos escollos, de esas aflicciones, Él ha perfeccionado a sus hijos. Y lo podemos ver en cada uno de nosotros. Y le damos gloria al Señor, le damos gracias y bendecimos su nombre, porque Él nos ha hecho participar de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de los padecimientos y de las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos identificados con Él. Nuestra fe, nos dice el versículo 7, es mucho más valiosa que el oro para Dios. Y lo debe ser, hermanos, para cada uno de nosotros. Debemos tener nosotros la misma consideración que Dios tiene de una fe genuina. La fe es lo más valioso, hermanos. Es la posesión más valiosa que puedas tener. El Señor Jesucristo le dijo al rico, a ese hombre rico, ¿de qué te van a servir? ¿De qué sirven? Te sirven las riquezas. ¿De qué te van a servir? Ganar el mundo. ¿De qué te sirve? Alcanzar la fama, la gloria, el éxito en este mundo. Si hoy vienen por tu alma. No hay nada más valioso, hermanos, que la fe. No hay nada más valioso para Dios y no debe haber nada más valioso para nosotros. Ninguna ofrenda o diezmo que podamos dar, ninguna caridad que podamos hacer puede superar el valor de la fe genuina y obediente en el Señor Jesucristo y en su obra de redención. No hay nada más valioso para Dios que una fe genuina y obediente. No hay nada más valioso. Es por eso que el Señor Jesucristo consideró la ofrenda de la viuda pobre, como la ofrenda más valiosa, porque ella dio en fe. Ella dio,
bajo los conceptos de su creencia. No como los ricos que daban de lo que les sobraban, en concepto de lo que tenían, sino que ella, ¿no?, en lo que esperaba. Ella ofrendó en cuanto a la esperanza que tenía en Dios. Y esto fue más valioso para nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe ser lo más valioso para nosotros también, hermano. Debemos tener esta misma consideración. Nada puede ser más valioso en este mundo que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en su Santo Evangelio. El oro es perecedero, dice el apóstol. Aunque es valioso, el oro se acaba. El oro se termina. El oro será deshecho. Todos los elementos serán desechos, dice la Escritura, ¿no? El mismo apóstol Pedro habla acerca de ello. Todos los elementos van a ser desechos. Todos los elementos van a ser desechos. Hoy justamente escuchaba de Pérez Millo que hablaba en cuanto al oro, que es un material, ¿no? El oro refinado puede estar sumergido en el mar durante 40 años y se lo puede recoger y apenas puede tener suciedad, ¿no?, externa por fuera, pero es incorruptible, no hay corrosión, no hay óxido en el oro. Es un material, ¿no?, es un metal que no se corroe. Pero aún el oro, ¿no?, aún el oro es perecedero. Y dice la Escritura, ¿no? Dice, el oro es perecedero, aunque es valioso, aunque se acaba, se termina y será deshecho. Su pureza y su valor se prueban con el fuego. Esto lo sabemos, eso hemos visto algo, una enseñanza práctica que nuestro hermano Fidel nos ha dado, ¿no? El oro se prueba en el crisol, se purifica en el crisol y es puesta a fuego, ¿no? Es probado con el fuego, el cual al mismo tiempo que lo refina, fíjense en esta particularidad, hermano. El oro cuando es puesto a prueba en el crisol, al mismo tiempo que el fuego lo refina, el fuego lo disminuye. El fuego lo disminuye. De la misma manera, o al mismo tiempo que el fuego refina el oro, al mismo tiempo lo disminuye. Si bien aumenta el valor, aumenta de valor, pierde digamos, ¿no? Pierde peso. Y esto es algo que sucede, ¿no?, cuando el oro es puesto a prueba, cuando el oro es puesto en el crisol. Algo, ¿no?, totalmente lo contrario sucede con nuestra fe, cuando es sometida al fuego de las pruebas. Esto es lo maravilloso. Si bien el fuego refina el oro, lo disminuye, lo apoca. Al contrario sucede con nuestra fe, que cuando es puesta al fuego de las pruebas, el fuego forja nuestra fe, el fuego refina nuestra fe, el fuego confirma nuestra fe y nos hace más y más abundante en cuanto a frutos y en cuanto a la firmeza de esa fe. El fuego de la prueba produce eso en nuestra fe, hermanos. Al mismo tiempo que la identifica como genuina, al mismo tiempo que la refina, que la hace más perfecta nuestra fe, a medida que nuestra fe es más refinada, más fruto produce. ¿No? En la medida que crezcamos en fe, en la misma medida crecemos en frutos. Mientras mayor es nuestra fe, mayor es nuestro fruto. Esto es algo importantísimo. Esto es algo importantísimo. Hay un pasaje, ¿no?, en segunda de Pedro, versículo 1, 8.
el capítulo 1, versículo 8. Dice, porque si estas cosas, perdón, vamos a partir del versículo, vamos del 13 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí es donde se fundamenta nuestra fe. El Señor nos ha dado, nos ha provisto de un montón de bendiciones espirituales y de grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fe es el principio de todas estas virtudes. Y a medida que crezcamos en estas virtudes, como dice en el versículo 8, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto. O sea que, aún con todas esas virtudes que la fe produce en nosotros, vamos a estar capacitados para continuar dando frutos, en cuanto a alabanza, en cuanto a gloria, y en lo que respecta a nuestro Señor Jesús. Decíamos que el provecho que producen en nuestra fe las aflicciones de las pruebas tienen como objetivo, decíamos que, vuelvo a reiterar, el provecho que produce en nuestra fe las pruebas y las aflicciones tienen como objetivo el ser halladas, el ser encontradas, el ser sorprendidas en obediencia y alabanza, alabando, glorificando, honrando a Dios. Ese es el propósito y el objetivo, para el cual son provechosas las pruebas, hermanos. Porque a través de esas pruebas el Señor forja nuestra fe, para que sean, como dice el versículo 7, para que sean encontradas, para que sean halladas sorprendidas, para que sean encontradas, cumpliendo con la voluntad del Señor. Seguro, no sé si alguien se habrá hecho esta pregunta: ¿qué estaré haciendo yo cuando el Señor se manifieste en gloria? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Estaré en el baño? ¿Estaré en el trabajo? ¿Estaré caminando por la plaza con mi familia? ¿Qué estaré haciendo en ese preciso momento donde el Señor Jesucristo venga en gloria? ¿Qué estaré haciendo? La Escritura nos dice y nos enseña que son las pruebas, las aflicciones, que producen las pruebas de nuestra fe, las que van a llevar y nos van a conducir, para estar cumpliendo, con la voluntad del Señor en el momento que Él venga. En ese momento que el Señor venga, vamos a ser sorprendidos, alabando, glorificando y honrando a Dios. Tal vez no todos estemos en este mundo cuando esto suceda. Pero si nos vamos antes, si el Señor nos lleva antes, también cumpliremos con su voluntad siendo instrumento de alabanza, gloria y honra.
¿Qué legado más maravilloso hay para este mundo? ¿Qué legado más maravilloso y glorioso hay para este mundo y para el mundo cristiano, ¿no? Principalmente, ¿no? En la partida de un siervo de Dios. ¿Cuánto beneficio proveyó, ¿no?, la partida de nuestro Señor Jesucristo? Él dijo, es necesario, a ustedes les conviene que yo me vaya. Pedro quería, no digas eso, Señor. Él decía, es necesario que el Hijo padezca, que el Hijo vaya. No, que no. Como dice, toco madera, que se haga a un lado, como sabemos decir, ¿no? Qué beneficioso fue qué beneficioso, ¿no?, que fue para el mundo cristiano el martirio de muchos siervos de Dios. Qué beneficioso que para esta congregación, de que muchos verdaderos creyentes, verdaderos siervos de Dios hayan padecido la muerte, hayan partido de este mundo, dejando un legado. Ellos han dejado un motivo, su partida ha sido un instrumento de alabanza, gloria y honra para toda, ¿no?, la comunidad, para todos los creyentes. Nosotros aprendemos, somos bendecidos, ellos han sido para nosotros, ¿no?, instrumentos de alabanza. ¿Cuánto hemos aprendido por medio del ministerio de aquellos que han partido? Aquellos que han padecido la cruz. Qué beneficio más maravilloso, ¿no?, para el mundo cristiano. Qué beneficio y qué cosa más maravillosa. El momento en el que se produce y se cumple los fines del sometimiento de nuestra fe a las aflicciones, es cuando sea revelado Jesucristo. Ese es el momento preciso donde, ¿no?, se cumplen los propósitos del sometimiento de nuestra fe a las aflicciones. Mientras estemos en este mundo, mientras que habitemos en este cuerpo frágil, en nuestro cuerpo débil, ¿qué dijo nuestro apóstol Pablo en cuanto a sí mismo? Miserable de mí. Vaya que hay motivos para sentirse miserable en esta vida y en este mundo y en este cuerpo, ¿no?, si nos hallamos sin Cristo. Vaya que hay motivos, ¿no? Y decíamos que todo este padecimiento, todas estas aflicciones se cumplen y llegan a su fin en el momento en cuando nuestro Señor Jesucristo sea revelado. El uso de este término es en griego apocalipsis, no indica la venida de alguien ausente hasta el momento. Esta palabra, ¿no?, manifestado, dice la Reina Valera, es la palabra también es interpretada o es traducida a revelación de nuestro Señor de Jesucristo. Esta palabra es una palabra griega que no se refiere y no habla de alguien que está ausente, ¿no?, de la llegada de alguien que está ausente hasta el momento, sino de el visible descubrimiento de alguien que ha estado espiritual e invisiblemente presente todo el tiempo. Es como hablamos, ¿no?, con David el domingo pasado, ¿no? Él me decía, ¿por qué es tan misterioso Dios? ¿Por qué no se da a conocer? No se da a conocer. Él no muestra su rostro, no revela su rostro. ¿Se da a conocer Jesús? El tema es que estamos imposibilitados, estamos incapacitados de contemplar a través de nuestros ojos físicos lo espiritual. No podemos ver lo invisible de Dios por medio de nuestros propios ojos, no podemos ver.
Sí se revelan a través, ¿no?, como enseña Pablo en Romanos capítulo 1, ¿no?, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad son reveladas a través, ¿no?, de las cosas hechas. ¿Eh? Pero la Escritura nos habla y nos dice de que Él está presente. Él está en medio de nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿no?, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y hoy somos más de 2 o 3 que estamos reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y podemos estar seguros y convencidos y podemos alabar a Dios porque nuestro Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. ¿Mm? La presencia de Dios, ¿no?, su revelación será el momento en el que culminen nuestros padecimientos en esta tierra. Cuando tengamos acceso a ese lugar donde no existirá el llanto, donde toda lágrima se enjugará, donde no habrá noche, donde estaremos seguros, confiados y gozosos. Ese momento va a ser donde terminen nuestros padecimientos en la carne, que padecemos como seres humanos. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. El versículo 8 confirma el hecho, ¿no?, de la necesidad de amar a Dios, aún en los momentos, amar a Dios y confiar en Dios, aún en los momentos en los que nos encontremos solos. ¿Recuerdan a los discípulos del Señor cuando ellos se embarcaron y en medio, ¿no?, y en medio del mar estaba nuestro Señor Jesucristo con ellos, y en medio del mar se levanta una tempestad y nuestro Señor dormía? Ellos se olvidaron de con quién estaban en el barco. Ellos necesitaban de que el Señor esté despierto ahí con ellos. Qué importante es, hermanos, para nosotros amar a Dios, amar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. En Juan 20:29, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de la bienaventuranza, ¿no?, que es para aquellos que sin ver creen. Juan capítulo 20, versículo 29, dice, ¿no?, vamos unos antes, versículo 26 en adelante, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos. Recordamos que Tomás no había creído, no había creído en el testimonio de sus hermanos. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, vení Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor nos habla acerca, ¿no?, de este amor que es sin necesidad, ¿no?, que no tiene la necesidad de evidencias físicas. El amor que el creyente debe tener por el Señor Jesucristo no debe estar buscando evidencias físicas. Nosotros amamos a Dios, amamos a Jesucristo, porque Él nos amó primero. No porque Él me sanó de un cáncer, no porque Él restauró mi matrimonio o mi situación financiera. No hay evidencia, no debe haber una evidencia física, no debemos buscar una evidencia física,
Por supuesto que el Señor nos da evidencias de su amor, de su presencia. El Señor nos da evidencias espirituales a través del Espíritu Santo. Él nos hace conocerlo cada día más. Él nos revela su rostro a través del Espíritu Santo. Pero nosotros los creyentes, ¿no?, debemos amar a Dios aunque no le veamos. Pedro había contemplado el rostro del Señor Jesucristo. Él había visto el rostro, él había convivido durante 3 años con el Señor Jesucristo. Pero sabía de que muchos como nosotros no le hemos conocido el rostro. Pero también nos habla acerca, ¿no?, de que no hay necesidad de contemplar el rostro, ¿no?, físico de nuestro Señor Jesucristo para amarle, porque Él es amor. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. De esto hablaba el Señor Jesucristo a Tomás. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Porque la fe es por el oír, nos enseña el apóstol Pablo. La fe es por el oír la palabra de Dios, por creer en su voluntad, en su palabra, ¿no?, expresa en la Escritura, en la Biblia. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable. Este gozo, esta alegría, este gozo inefable, que no tiene la palabra inefable, que no es... no define lo indecible, ¿no?, lo indescriptible. Un gozo que no se puede describir, que no se puede expresar. Una alegría sublime, un gozo glorioso. Es lo que produce el amor del Señor. Es lo que produce en nosotros. Por eso Juan nos enseña de que no que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Y es el amor de Dios el que produce todas estas cosas. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todo lo que el Señor, con lo que el Señor nos ha provisto, en todo lo que el Señor nos ha sometido, tiene el fin, y ha de tener el fin, ¿no?, cuando nuestro Señor se manifieste, cuando el Señor se revele, cumpliendo así el propósito de nuestra fe, el propósito por el cual el Señor nos capacitó con el don de la fe, que es la salvación de nuestras almas. Es donde todo culmina, donde la obra redentora, ¿no?, encuentra su cierre definitivo. Hermanos, hay un momento, hay un tiempo, esta porción de la Escritura nos habla de un tiempo, de un periodo en el cual la misericordia de Dios abunda para con todos. Pedro mismo habla acerca de aquellos que dicen que el Señor retarda su venida. Y Él explica que Él no la retarda, sino que Él es paciente para con todos. Para que alcancen así arrepentimiento y no perezcan. Este momento es este momento en el cual nosotros estamos, ¿no?, en el tiempo de la misericordia de Dios. Pero todo esto ha de cumplirse, todo esto ha de culminar en el momento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, en donde se ha de cumplir el propósito de nuestra fe, la capacitación y el ejercicio de nuestra fe, ¿no? Es en el momento donde culmina la salvación de nuestras almas. Todo esto que hemos leído, todo esto que hemos observado en este pasaje de la Escritura del apóstol Pedro, nos habla acerca de la seguridad de nuestra salvación. Que no está puesta ni dispuesta por el hombre. Que no está
en nuestras manos, sino que es sostenida y sustentada por el amor y el poder de Dios. Es por eso, hermanos, que hablamos acerca, ¿no?, de nuestro hermano y nuestro gran apóstol Pedro, ¿no? Él fue un siervo de Dios que erró, ¿no? Él negó al Señor Jesucristo 3 veces. Él vio el rostro, contempló el rostro de nuestro Señor Jesucristo cuando padecía en manos de los pecadores. Y él recibió el consuelo del Señor. Él pudo mantenerse en el amor del Señor porque el Señor lo sostuvo. Porque el Señor es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que nos sostiene aún en nuestras crisis más terribles, hermano, de las cuales todo creyente padece. Y tenemos evidencia a lo largo de la Escritura. Algunos que han padecido simplemente por la carga, ¿no?, que conlleva el ministerio, la carga mental, ¿no?, de estrés que conlleva el ministerio. Moisés fue uno que clamó al Señor que se le quite la vida, porque le parecía mucho la carga, el peso del pueblo de Dios. Elías fue otro de los grandes siervos de Dios, ¿no? Y justamente hoy escuchábamos esta mañana un mensaje, ¿no?, del pastor Pérez Millo, que hablaba acerca de ello, de las crisis que los creyentes, que los siervos de Dios pueden pasar. Muchas veces estas crisis, muchas veces esta depresión, muchas veces estas angustias son producidas por el pecado, como en el caso de David, ¿no? Cuando él pecó, que él decía que sus huesos se secaban a causa de que él no había confesado ese pecado. Él había pecado, ¿no?, contra Dios, y él sentía esa agonía, él sentía esa depresión. Otros, como bien dábamos testimonio de Moisés, de Isaías, ¿no?, fueron, de Elías, de Moisés, Elías, ¿no?, y de las muertes que sufrieron, ¿no? Ellos fueron, ¿no?, consumidos por el gran ¿cómo se dice?, la gran responsabilidad. Y muchos de nosotros nos podemos sentir así. Muchos de nosotros podemos sentirnos afligidos, muchos de nosotros podemos estar sometidos en aflicciones, tanto sea a causa de los pecados, como de nuestra profesión de fe, nuestras convicciones en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar en este pasaje el consuelo perfecto, hermano. Yo creo que esta es la expresión del apóstol, ¿no?, la expresión en cuanto a ese consuelo que él recibió. Cuando el Señor Jesucristo, ¿no?, le volvió a aparecer resucitado y le dijo, ¿no?, le preguntó 3 veces también, ¿no?, si él lo amaba, ¿no? Y no porque el Señor dudara del amor de Pedro, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, amaba a Pedro, y por esa razón Pedro amaba al Señor Jesucristo. Y el Señor le encomendó apacentar a sus ovejas. Y este es un pasaje en una de sus epístolas, lo que mayor consuelo conlleva y que mayor consuelo transmite a todo creyente. Vamos a hacer una breve oración, hermano. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu consuelo. Porque padecemos en nuestras debilidades, Señor, porque padecemos por nuestras flaquezas. Padecemos en la carne, Señor, porque somos sometidos también y puestos en aflicciones a causa, Señor, de nuestra fe. Sabemos de que Satanás, Señor, nos atenta constantemente. Señor, Él está constantemente poniendo tropiezo delante de nosotros.
Señor, sus huestes satánicas y diabólicas se levantan contra tu pueblo. Y sabemos, Padre, porque tu palabra nos habla de que Él aún es un ser poderoso, de mucha influencia, de mucha astucia y de mucho poder. Pero mayor eres tú, Señor. Mayor es tu Espíritu Santo, que nos cuida, que nos sostiene, que nos consuela, Padre. Por eso, en esta mañana alabamos tu nombre, porque tu palabra nos ha traído consuelo, Señor, porque individualmente, Señor, cada uno de nosotros padecemos, Señor, aflicciones, padecemos persecución, padecemos, Señor, tu pueblo padece y es sometido, Señor, a la aflicción. Pero estamos confiados y alabamos, Señor, tu nombre y nos gloriamos de que nos hallamos en estas situaciones, porque sabemos de que tú nos estás capacitando para cosas más excelentes, Señor. Porque tú estás obrando a través de todas estas situaciones para perfeccionar a tu pueblo, para perfeccionarlo, Señor, en alabanza, en gloria y en honra, porque tú quieres hallar a tu pueblo, Señor, con fe genuina, con fe obediente, y para todo esto, Señor, tú operas a través de las aflicciones. Gracias, Señor, te damos por el consuelo que nuestro apóstol Pedro nos da a través de su epístola, la cual tú has inspirado, Señor, para nosotros. Tú has preparado esta palabra, Señor, para alivianar la carga de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor. Tú nos liberas de nuestro propio yo, tú nos liberas, Señor, de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia voluntad, y nos sometes a tu poder y a tu voluntad. Y en esto nosotros hallamos gozo, Señor, en esto nosotros hallamos paz, en esto hallamos refrigerio, Padre, porque sabemos de que tú estás cuidándonos, de que tú estás, Señor, obrando en nosotros, y tú estás, Señor, gobernando nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por todo. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas en esta mañana, que podamos nosotros conservar tu palabra en nuestros corazones y someternos, Señor, a ella. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.